La noche cayó sobre Europa como un manto de plomo. Era el invierno de 1944, y el mundo ardía con llamas invisibles, esas que arden desde dentro, en las almas de hombres que ya no saben lo que es dormir tranquilo. En los Alpes dináricos, entre la Yugoslavia ocupada y el mar Adriático, se avecinaba una tormenta. No estaba hecha de nubes ni relámpagos. Estaba hecha de hombres, de metal, y de una misión que nadie creía posible. El viento cortaba la piel como cuchillas. El frío penetraba los huesos. Y en el corazón de esa oscuridad, más de 500 aviadores aliados aguardaban un milagro que quizá nunca llegara. Habían caído del cielo literalmente a bombarderos B-17 y B-24, derribados por la artillería alemana durante misiones sobre los campos petrolíferos de Ploiești, en Rumania. Algunos saltaron en paracaídas mientras sus aviones explotaban en el aire. Otros lograron aterrizajes forzosos en campos montañosos, estrellando fuselajes contra rocas y árboles. Los que sobrevivieron al impacto se encontraron perdidos en territorio enemigo, heridos, sin suministros, sin comunicación. La muerte acechaba en cada sombra. Patrullas alemanas, colaboradores locales hambran el frío que les heló los dedos hasta que el dolor se convirtió en solo un recuerdo lejano. Pero había algo más en esas montañas, algo que los alemanes no esperaban. Campesinos serbios que guardaban antiguos secretos, partisanos que conocían cada sendero, cada cueva, cada pasadizo oculto entre los picos nevados, y una determinación inquebrantable de que aquellos hombres que habían venido del cielo para liberar Europa no morirían allí, olvidados, enterrados bajo la nieve extranjera. Los aviadores se escondían en graneros, sótanos, cabañas aisladas, donde el fuego se encendía solo de noche para no llamar la atención. Las mujeres compartían su último trozo de pan. Los niños corrían por las montañas llevando mensajes codificados. Ancianos que habían luchado en guerras olvidadas enseñaban a los jóvenes estadounidenses a sobrevivir al invierno balcánico. Y mientras tanto, en las sombras, un plan imposible comenzaba a tomar forma. Un plan que requeriría una coordinación perfecta entre las guerrillas yugoslavas, la inteligencia británica y los pilotos estadounidenses dispuestos a volar al infierno. Un plan que dependería de un aeródromo inexistente, construido en una llanura rodeada de montañas controlada por las fuerzas enemigas. Un plan llamado Operación Halyard. El general Draža Mihailović sabía que se lo estaba jugando todo. Líder de los Chetniks, la resistencia monárquica serbia, había sido abandonado por los aliados en favor de los partisanos comunistas de Titan. Churchill ya no respondía a sus llamados. Roosevelt dudaba de su lealtad, pero Mihailović no luchaba por reconocimiento político. Luchaba porque creía en algo más grande que las naciones y las ideologías. Creía que salvar vidas era el único acto sagrado que quedaba en un mundo profanado por la guerra. Así que movilizó a sus hombres, 700 campesinos armados con picos, palas y herramientas agrícolas. Eligieron un valle cerca del pueblo de Pranjani, un terreno llano rodeado de colinas donde los alemanes patrullaban a diario. Allí, ante las narices del enemigo, comenzaron a construir una pista de aterrizaje. Trabajaban solo de noche, se movían como fantasmas bajo la luz de la luna, removían piedras, nivelaban el terreno, midían distancias con cuerdas y estacas improvisadas. Mujeres y niños se unían al esfuerzo, cargaban cestas de tierra a la espalda, alizaban la superficie con pesados troncos arrastrados por caballos. No había equipo, no había ingenieros, solo la voluntad y la certeza de que cada hora de trabajo significaba una oportunidad más para traer a esos hombres de vuelta a casa. Durante el día, ocultaban las marcas de su labor, esparcían ramas y arbustos en el camino, pastoreaban ovejas por el campo para disimular sus movimientos. Y cuando las patrullas alemanas pasaban por los caminos cercanos, los aldeanos saludaban y sonreían, ocultando el miedo que les atenazaba el pecho como garras invisibles. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, ocultos en una granja abandonada, los aviadores aliados esperaban. Muchos estaban heridos, quemaduras por combustible de aviación, huesos rotos que nunca recibieron el tratamiento adecuado, infecciones que se propagaban lentamente, envenenando su sangre. Dormían acurrucados para calentarse, compartían cigarrillos hasta la última calada.
Contaban historias de su hogar, de novias que los esperaban en Oklahoma o Nebraska, de madres que encendían velas en las ventanas cada noche, de niños que tal vez ya no recordaban sus rostros. El tiempo se arrastraba. Cada amanecer traía la posibilidad de ser descubiertos. Cada sonido de motor los paralizaba, con las manos agarrando armas improvisadas, listos para luchar hasta su último aliento, si era necesario. El teniente George Muselin de la OSE, precursora de la CIA, se había infiltrado en la región con una misión clara: evaluar la situación, establecer comunicación por radio con la base aliada en Italia y coordinar la evacuación. Pero al ver el estado de los hombres, al contarlos, al darse cuenta de que no eran docenas, sino cientos de aviadores dispersos por las montañas, comprendió la magnitud del desafío. No sería un simple rescate, sería la mayor operación de evacuación aérea tras las líneas enemigas en la historia de la guerra, y el fracaso significaría no solo la muerte de esos hombres, sino la condena de todos los serbios que lo habían arriesgado todo para protegerlos. Los alemanes no tendrían piedad. Aldeas enteras serían quemadas, hombres serían ahorcados en plazas públicas, mujeres y niños deportados a campos de trabajo. El precio del fracaso se medía no solo en vidas estadounidenses, sino en sangre serbia, derramada sobre la tierra fría. Musulín estableció su puesto de mando en una cueva. Su operador de radio enviaba mensajes codificados todas las noches, usando una batería de coche que debía recargarse manualmente con una manivela. Las transmisiones eran cortas, precisas, coordenadas a números en condiciones meteorológicas. Y siempre la misma pregunta urgente: ¿cuándo? ¿Cuándo vendrán a buscarnos? La respuesta tardó en llegar. Los días se convirtieron en semanas. Los comandantes aliados en Italia debatían la viabilidad de la misión. La pista era demasiado corta, el terreno demasiado montañoso, el riesgo demasiado alto. Pero los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de Ehan-Juhan tenían una opinión diferente. Habían perdido amigos en esas montañas, hermanos de armas que volaron en el ala junto a ellos antes de desaparecer en bolas de fuego. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, irían, volarían a través del infierno si fuera necesario. La decisión final llegó en agosto. Se aprobó la operación Haliar. 12 aviones de transporte C-47 de Dakota serían enviados en misiones sucesivas. Cada avión podría transportar de 12 a 15 hombres. Aterrizajes y despegues rápidos. Subir, cargar, salir, sin parar los motores, sin dudarlo. La ventana de oportunidad sería estrecha. Los alemanes finalmente se darían cuenta de lo que estaba sucediendo. Reforzarían las patrullas, llevarían artillería, quizás incluso aviones de combate. Cada misión posterior sería más peligrosa que la anterior, pero no había alternativa. Esos hombres necesitaban volver a casa, y los serbios que los protegían necesitaban saber que sus sacrificios no habían sido en vano. La noche anterior a su primera misión, un silencio inquietante se apoderó del valle. Los aviadores se reunieron con instrucciones de estar listos al amanecer. Revisaron sus escasas pertenencias, cartas arrugadas, fotos descoloridas e identificaciones militares que habían escondido durante meses. Algunos rezaron, otros simplemente contemplaron el cielo estrellado, preguntándose si alguna vez volverían a ver esas estrellas desde casa. Los campesinos serbios prepararon hogueras, no para calentarse, sino para hacer señales, círculos de fuego que marcarían los puntos de aterrizaje a medida que los aviones se acercaran. Los niños se colocaron como vigías en las colinas, buscando con binoculares improvisados señales de patrullas alemanas. El amanecer llegó envuelto en una espesa niebla que se aferraba a las laderas como un velo de fantasmas. Los hombres esperaron en absoluto silencio, cada respiración suspendida entre la esperanza y el terror. El sonido llegó primero como un susurro lejano, un zumbido profundo que vibraba en el aire enrarecido de la montaña. Luego creció, se convirtió en un rugido, y entonces, irrumpiendo entre las nubes bajas como apariciones mecánicas, aparecieron los C-47, 4 aviones en la primera oleada, sus alas pintadas con las franjas de invasión que habían entrecruzado los cielos de Normandía meses antes. Los pilotos volaron bajo, peligrosamente bajo, bordeando picos rocosos con una precisión que desafiaba cualquier manual de vuelo. No había margen de error. Una ráfaga de viento demasiado fuerte,
Una corrección de rumbo, un segundo demasiado tarde. Y esas máquinas de aluminio se convertirían en piras funerarias en las laderas. La pista improvisada se extendía ante ellos. 700 metros de tierra compactada y esperanza. Los aviones descendieron en secuencia. El primero aterrizó con un impacto que sacudió cada tornillo de su estructura. Las ruedas levantaron nubes de polvo que lo envolvieron todo en una cortina marrón. Los frenos chirriaron. Los motores rugieron en protesta. E incluso, antes de que el avión se detuviera por completo, la puerta lateral ya estaba abierta. Unas manos extendidas jalaron a los aviadores hacia adentro. Hombres que no habían visto un avión aliado en meses, que habían comenzado a dudar si alguna vez abandonarían esas montañas. Ahora tropezaban con sus propios pies en la prisa por abordar. Algunos lloraron abiertamente, otros permanecieron en silencio, en shock, incapaces de procesar que esto era real, y ya no un sueño cruel. Los serbios trabajaron con una eficiencia ensayada, transportaron a los heridos en camillas improvisadas, ayudaron a quienes apenas podían caminar, les dieron a los aviadores pequeños trozos de pan y queso para el viaje, todo lo que podían ofrecer de sus escasas raciones. Y mientras el primer avión regresaba a toda velocidad por la pista, luchando contra la gravedad y el terreno accidentado antes de finalmente elevarse en el aire con torpe gracia, el segundo ya estaba aterrizando. No hubo tiempo para despedidas elaboradas ni ceremonias, solo rápidos apretones de manos, miradas que comunicaban lo que las palabras jamás podrían expresar. Gratitud, respeto. El reconocimiento mutuo de que algunos lazos se forjan con fuego y nunca se rompen. La operación se desarrolló como un ballet mortal. Avión tras avión, aterrizaje, carga, despegue, 15 hombres, 12 hombres en 14 hombres. Los números aumentaban. Con cada vuelo exitoso, la tensión disminuía ligeramente, reemplazada por una cautelosa confianza, pero todos sabían que la suerte no duraría para siempre. En algún lugar de las montañas circundantes, los observadores alemanes ya habían notado la inusual actividad. Se enviaban informes, se tomaban decisiones, la maquinaria de guerra nazi, incluso en su debilitado estado de 1944, aún poseía dientes afilados y estaba a punto de morderlos. Al tercer día de la operación, el peligro se materializó. Una columna blindada alemana fue redirigida a la región, media compañía de infantería, apoyada por vehículos blindados y artillería ligera. Su misión era simple en llegar a Pronjani, destruir la pista de aterrizaje, capturar o matar a todos los involucrados. La inteligencia Chetnik captó el movimiento. Mensajeros corrían por los senderos de la montaña, con los pulmones ardiendo y los músculos gritando, llevando la advertencia. Los alemanes llegarían en menos de 6 horas. Aún quedaban más de 100 aviadores esperando la evacuación. La siguiente oleada de aviones estaba programada para llegar al mediodía. Si los alemanes llegaban primero al valle, sería una masacre. Mussolini tomó la decisión en segundos. La evacuación continuaría. Pero ahora necesitarían tiempo, y el tiempo se compraría con sangre. Mihailovich movilizó a 200 de sus mejores combatientes, guerrilleros que habían luchado en innumerables escaramuzas, que conocían cada piedra de esas montañas, que no temían a la muerte porque se habían enfrentado a ella tantas veces que se había convertido en una vieja conocida. Se posicionaron a lo largo del camino que conducía al valle. Eligieron puntos de emboscada donde el terreno favorecía a los defensores. Barrancos estrechos en curvas cerradas, lugares donde los vehículos blindados se convertirían en objetivos lentos y predecibles. Llevaban sus armas heterogéneas, fusiles capturados a los alemanes, italianos, incluso armas antiguas de la Primera Guerra Mundial, que aún funcionaban si rezabas lo suficiente antes de apretar el gatillo. Algunos solo tenían granadas caseras hechas con latas llenas de pólvora y clavos, pero todos tenían algo más valioso que las armas modernas, tenían un propósito. El primer contacto se produjo cuando el sol alcanzó su cenit. La vanguardia alemana avanzó con cautela, consciente de que se encontraban en territorio hostil. Soldados experimentados de la Wehrmacht, veteranos del frente oriental que habían sobrevivido a los horrores de Stalingrado, no eran ingenuos
no subestimaban al enemigo. Pero incluso la experiencia tiene sus límites cuando se lucha contra hombres que defienden su propia tierra. La emboscada estalló con furia controlada. Los disparos de fusil resonaron por las montañas como un trueno seco. Las granadas detonaron bajo las ruedas de los vehículos, convirtiendo el metal en fragmentos afilados que desgarraron carne y neumáticos indiscriminadamente. Se desató el caos. La columna alemana se detuvo. Los soldados se dispersaron, buscando refugio, devolviendo el fuego, gritando órdenes que se perdieron en el ensordecedor ruido del combate. Los Chetniks no intentaron destruir la fuerza alemana. Sabían que los superaban en número y armamento. Su objetivo era simple: retrasar, crear confusión y hacer que los alemanes se lo pensaran dos veces antes de avanzar a ciegas. Disparaban y se retiraban, cambiando de posición constantemente. Aparecían en un punto, causaban bajas y desaparecían antes de que la artillería alemana pudiera responder. Era una guerra de nervios, tanto como de balas. Y estaba funcionando. Cada minuto que los alemanes perdían reagrupando, atendiendo a los heridos y evaluando la amenaza, era otro minuto para que los aviadores escaparan. Un minuto extra de vida ganado con puro coraje. En el valle, los C-47L llegaron justo a tiempo. Los pilotos sabían del combate cercano. Podían oír los ecos distantes de la batalla, pero sus órdenes eran claras en continuar el mayor tiempo posible. Salvar a todos los que pudieran. Uno de los pilotos, el capitán Nick Lale, describiría más tarde cómo fue aterrizar sabiendo que en cualquier momento la artillería enemiga podría empezar a llover sobre ellos. Describiría la férrea disciplina necesaria para mantener las manos firmes en los controles. Concentrarse solo en la pista. No pensar en los hombres que morían en las colinas para darles esa oportunidad. También describiría el peso del deber. Esos aviadores en tierra eran sus camaradas. Habían volado misiones similares, se habían enfrentado a los mismos cielos llenos de fuego antiaéreo. La suerte había sido la única diferencia entre estar en la cabina y esperar en tierra. Los heridos graves fueron priorizados. Hombres con quemaduras que les cubrían la mitad del cuerpo. Pilotos con piernas aplastadas en aterrizajes forzosos, huesos remendados con tablillas de madera y oraciones. Un joven artillero que había perdido ambos brazos al ser alcanzado por su torreta, se mantuvo con vida gracias a su terquedad y a la dedicación de los aldeanos, que lo alimentaron como a un niño. Los transportaron con sumo cuidado. Su dolor solo se aliviaba con la escasa morfina que los médicos de campaña podían proporcionarles. Cada gemido era una flecha que atravesaba el corazón de quienes los cargaban. Cada respiración entrecortada, un recordatorio del terrible coste de la guerra, pero también de la resiliencia. Esos hombres se habían negado a morir en las montañas, se habían aferrado a la vida con todas sus fuerzas, y ahora por fin regresarían a casa. La batalla en las colinas se intensificó. Los alemanes trajeron morteros. Comenzaron a bombardear sistemáticamente las posiciones Chetniks. La tierra explotó en géiseres negros. Los árboles fueron arrancados de raíz. Las rocas se hicieron añicos mortales. Los guerrilleros sufrieron bajas. Los hombres que habían compartido el pan esa mañana yacían inmóviles bajo el sol implacable. Sus camaradas no tuvieron tiempo para lamentarse. Recogieron las municiones de los muertos y continuaron luchando, porque rendirse no era una opción, porque cada segundo contaba, porque sabían que en el valle hombres se estaban salvando, y eso valía cada gota de sangre derramada en ese suelo rocoso. Mussolini mantuvo una comunicación constante por radio, actualizó a los pilotos sobre la situación táctica, coordinó la secuencia de evacuación y tomó la decisión más difícil de su vida. Cuando despegó el último avión programado para ese día, 63 aviadores permanecían en tierra. La operación debía suspenderse temporalmente. Los alemanes estaban demasiado cerca. Continuar sería un suicidio. Esos 63 hombres tendrían que esperar a otra noche, tal vez más, y rezar para que los Chetniks pudieran mantener a los alemanes alejados el tiempo suficiente. La expresión en sus rostros cuando vieron desaparecer el último avión en el horizonte fue de desesperación controlada. Habían estado tan cerca, algunos incluso habían tocado los fuselajes de los aviones antes de recibir instrucciones de esperar otra oleada. Ahora
regresarían a sus escondites en los bosques y esperarían de nuevo, sin saber si habría un mañana. La noche cayó sobre las montañas como una sentencia de muerte aplazada. Los alemanes se habían retirado, reagrupándose tras las bajas sufridas en la emboscada, pero todos sabían que regresarían con mayor fuerza. Se solicitaban refuerzos. Quizás aviones de combate para eliminar cualquier intento de desembarco. Quizás artillería pesada para convertir el valle en un campo de cráteres. El tiempo era un lujo que ya nadie poseía. En sus escondites improvisados, los 63 aviadores restantes intentaban no pensar en lo que podría haber sido. Intentaban no imaginar a sus camaradas ya sobrevolando el Adriático, respirando aire fresco, sabiendo que sobrevivirían. Algunos fumaban en silencio, con el rostro brevemente iluminado por el resplandor anaranjado de los cigarrillos. Otros simplemente miraban al vacío, perdidos en pensamientos indescriptibles. Mikhailovich reunió a sus comandantes en una casa de piedra parcialmente destruida. La luz de una vela parpadeante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes ennegrecidas por el humo. Sabía que no podrían resistir un ataque alemán a gran escala. Su fuerza residía en la movilidad, el conocimiento del terreno, la capacidad de aparecer y desaparecer como la niebla. Pero defender una posición estática contra un enemigo mecanizado y bien armado, esa era una ecuación que terminaba en muerte. Sin embargo, abandonar a los aviadores no era una opción que su código de honor les permitiera considerar. Así que planearon, distribuirían a sus hombres por las montañas circundantes, crearían la ilusión de ser superiores, dispararían desde múltiples posiciones para confundir a los alemanes sobre su verdadera fuerza defensiva y, sobre todo, protegerían esa pista de aterrizaje con sus propias vidas si fuera necesario. Porque algunas cosas valen más que la supervivencia individual. Algunas cosas definen quiénes somos cuando todo lo demás desaparece. Musulín pasó la noche en la radio. Su voz crepitó a través de las ondas. Llegando a la base aliada en Italia, no suplicó, no rogó, simplemente presentó los hechos con claridad militar. 63 hombres aún en tierra. Los alemanes reorganizaban su ofensiva. La ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. O evacuábamos mañana con las primeras luces del alba, o los perdíamos a todos. Al otro lado de la transmisión, los comandantes debatían. Se hicieron análisis de riesgos, se calcularon probabilidades, pero al final, la decisión provino de un lugar que ningún análisis estratégico podría cuantificar. Provino de la hermandad entre los que llevan alas. Provino de la comprensión de que dejar hombres atrás cuando hay una posibilidad, incluso una pequeña posibilidad, no es aceptable. No cuando estos hombres lo habían arriesgado todo bombardeando objetivos que ayudarían a acortar la guerra. No cuando ya habían demostrado que imposible era solo una palabra. La respuesta llegó antes del amanecer. 6 aviones en operación al amanecer. Entrar rápido, salir aún más rápido. Este sería el último intento. O funcionaba, o la operación Halliard terminaría con una amarga nota de fracaso parcial. Cuando la noticia llegó a los aviadores que esperaban, algo cambió en sus ojos. La resignación dio paso a una energía nerviosa. Se prepararon con un cuidado casi ritual. Se ataron las botas, se ajustaron los uniformes andrajosos, revisaron las identificaciones que habían protegido con tanto esmero durante meses de clandestinidad y esperaron. Cada minuto se hacía eterno. Cualquier sonido lejano podía ser el avance alemán. Cualquier sombra podía ocultar a un enemigo. La tensión era una presencia física, lo suficientemente densa como para atravesarla. Los primeros rayos de luz comenzaron a teñir el horizonte de oro y rojo, colores que en otras circunstancias serían hermosos, pero que ahora solo marcaban la cuenta regresiva. Y entonces, puntuales como relojes suizos, se oyeron los motores. Más fuertes esta vez, los pilotos no intentaban disimular su aproximación. La velocidad era ahora más importante que la discreción. Los C-47 emergieron de las montañas orientales, sus siluetas recortadas contra el cielo ascendente como aves de presa mecánicas. Descendieron en ángulos que hicieron temblar a los ingenieros aeronáuticos. Tocaron el suelo con impactos que pusieron a prueba cada soldadura y remache. E inmediatamente las puertas se abrieron, con los brazos extendidos y las voces gritándoles que se apresuraran. Los aviadores corrían, los heridos eran arrastrados por sus camaradas.
Todos sabían que esta era su última oportunidad. No habría otro vuelo. No habría otra oportunidad. Era ahora o nunca. Y mientras corrían, mientras tropezaban con sus propios pies en la desesperada carrera por alcanzar esas puertas abiertas, algo extraordinario ocurrió. Los campesinos serbios, aquellos que lo habían arriesgado todo para protegerlos, emergieron de los árboles circundantes, a cientos de ellos. Hombres, mujeres, niños, no para huir con los aviones, no para pedir pasaje, sino simplemente para observar, para presenciar, para despedir por última vez a hombres que se habían convertido en más que extraños. Se habían convertido en hermanos en una guerra que no discriminaba por nacionalidad cuando se trataba de sufrimiento. El quinto avión estaba cargando cuando los primeros disparos alemanes resonaron en las colinas orientales. Una patrulla de reconocimiento había localizado la operación. Las balas trazadoras surcaban el aire matutino, líneas rojas de muerte que pasaban peligrosamente cerca del avión. Los pilotos no dudaron. Los motores rugieron al límite. Los aviones comenzaron a moverse incluso antes de que las puertas se cerraran por completo. Unas manos jalaron a los últimos hombres hacia el interior a medida que aumentaba la velocidad, y entonces, uno a uno, esos pájaros de metal se elevaron. Desafiaron la gravedad, el fuego enemigo, todas las leyes que decían que no debía funcionar, y volaron. Se elevaron hacia el cielo matutino llevando su preciado cargamento de vidas salvadas. El último avión tardó más. Hubo un problema mecánico. Un motor rugía erráticamente. El piloto, el teniente Charles Thrasher, se enfrentó a una decisión imposible: abortar y dejar a 15 hombres atrás, o arriesgarse a un despegue con potencia reducida en una pista que ya era demasiado corta. Miró los rostros detrás de él. Vio esperanza mezclada con terror. Vio hombres que habían sobrevivido a tanto, que merecían volver a ver sus hogares. Aceleró al máximo. El avión se arrastró por la pista, ganando velocidad dolorosamente despacio. Los árboles se acercaban al final de la pista. Las rocas esperaban como dientes listos para masticar metal. Y entonces, en el último segundo posible, el morro se levantó. Las ruedas se despegaron del suelo. Por un terrible instante, pareció que no ganarían suficiente altitud. Las copas de los árboles pasaron tan cerca que las ramas rasparon la parte inferior del fuselaje. Pero estaban volando. Contra todo pronóstico, estaban volando. Abajo, en el valle, los Chetniks vieron desaparecer los aviones en la distancia. Sabían que ahora la furia alemana se volvería completamente contra ellos. No habría perdón por albergar enemigos. No habría piedad por desafiar la ocupación. Seguramente habría represalias, quemarían aldeas, ejecutarían rehenes. Pero mientras veían cómo esos puntos se desvanecían en el cielo, mientras el sonido de los motores se apagaba gradualmente, una sensación de paz los conmovió. Habían hecho lo correcto, habían salvado vidas, cuando el mundo entero parecía dedicado solo a quitárselas. Y eso, de una manera profunda e inquebrantable, valía cualquier precio que tuvieran que pagar. Muselén fue el último en irse. Días después, tras escapar por rutas clandestinas a través de las montañas, llevaba consigo nombres a cientos de ellos, nombres de serbios que habían participado en la operación, hombres y mujeres cuyo heroísmo debía ser reconocido. Pero la política de la guerra es cruel y ciega. Los aliados apoyaron oficialmente a Tito y a los partisanos comunistas. Mihalovic y sus Chetniks eran considerados inconvenientes diplomáticos, así que los informes de Muselén fueron archivados, clasificados, olvidados en cajones polvorientos, mientras la historia era reescrita por quienes controlaban las narrativas. Mihalovic finalmente sería capturado por el régimen comunista de Tito en juzgado en un tribunal que ya había decidido su destino antes de que comenzara. Ejecutado por un pelotón de fusilamiento en julio de 1946. Acusado de traición y colaboración con el enemigo. Las mismas manos que habían salvado a 500 aviadores aliados estaban atadas. Los mismos ojos que habían observado los cielos esperando milagros estaban vendados. Y el hombre que había demostrado que la humanidad podía brillar incluso en la más profunda oscuridad fue borrado como si nunca hubiera existido. Pero las historias tienen vida propia. Los aviadores que se salvaron nunca olvidaron. Regresaron a casa
rehicieron sus vidas, tuvieron hijos y nietos, y contaron sus historias sobre las frías montañas de Yugoslavia, sobre los campesinos que compartieron su último pedazo de pan, sobre un general que prefirió el honor a la conveniencia política, sobre una pista de aterrizaje construida justo bajo las narices del enemigo, sobre el rescate más peligroso de la guerra. Décadas después, cuando se desclasificaron los archivos, cuando la verdad finalmente emergió de las sombras, llegó el reconocimiento. Demasiado tarde para Mihailovich, demasiado tarde para muchos de los que lo habían arriesgado todo, pero no demasiado tarde para la memoria, no demasiado tarde para asegurar que el sacrificio no fuera olvidado. La operación Haliar evacuó a 512 aviadores aliados entre agosto y diciembre de 1944. No hubo bajas durante las evacuaciones. Se considera la Mayo R operación de rescate aéreo tras las líneas enemigas de la Segunda Guerra Mundial. Las cifras cuentan parte de la historia, pero solo una parte, porque las estadísticas no capturan el frío glacial, no registran el miedo que apretaba las gargantas cuando las patrullas pasaban demasiado cerca, no miden la valentía de las mujeres que escondieron a extranjeros en sótanos mientras los soldados alemanes dormían arriba, no cuantifican el amor que lleva a un padre a arriesgar la vida de toda su familia para salvar al hijo de otra persona, al otro lado del mundo. Y quizás eso es lo que deberíamos recordar, no solo los hechos, no solo las fechas y los números, sino lo que esos meses en los Alpes dináricos revelaron sobre nosotros mismos, que en medio del infierno absoluto, cuando la civilización se derrumba y la oscuridad parece total, las luces individuales aún brillan, pequeñas velas de decencia humana que se niegan a extinguirse, que cuando se enfrentan a la elección entre el camino fácil y seguro de la indiferencia y el difícil y peligroso camino de la compasión, hay quienes eligen este último. Siempre lo eligen, porque entienden algo fundamental que ninguna ideología o filosofía puede enseñar. Entienden que salvar una vida es salvar al mundo entero, y que al final, cuando todas las batallas se libran y todas las banderas se alzan, el único legado que importa es si extendimos la mano cuando alguien caía o si le dimos la espalda y seguimos adelante. Los aviones cruzaron el Adriático esa mañana transportando más que hombres. Llevaban historias que se contarían en los hogares durante generaciones, llevaban la prueba de que la bondad no es un lujo de tiempos de paz, sino una necesidad de tiempos de guerra. Llevaban la esperanza de que incluso cuando todo se derrumba, incluso cuando la humanidad misma parece estar a prueba, los veredictos de gracia aún son posibles. Y mientras el sol ascendía, bañando el mundo en una luz dorada, aquellos aviadores miraron hacia atrás una última vez, vieron las montañas donde habían caído del cielo y no encontraron enemigos, sino salvadores, y sabían que llevarían esas montañas en sus corazones hasta su último aliento, no como prisiones donde habían estado cautivos, sino como altares donde habían presenciado lo sagrado, el sacrificio transformado en salvación, el miedo transmutado en fe, y la prueba inquebrantable de que incluso en las horas más oscuras de la historia humana, la luz encuentra un camino. El silencio tras la muerte del último motor fue profundo, un silencio no de vacío, sino de plenitud, de una misión cumplida contra todo pronóstico, de vidas salvadas cuando la muerte parecía segura. Y en ese silencio, si escuchabas con suficiente atención, podías oír ecos de palas cavando tierra de noche, de aviones surcando cielos imposible, de disparos manteniendo a raya a los enemigos, de despedidas susurradas en diferentes idiomas que el corazón entendía a la perfección. Ecos que aún resuenan a través de las décadas, recordándonos, llamándonos, diciéndonos que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él, que el heroísmo no pertenece solo a quienes visten uniforme, sino a cualquiera que elija hacer lo correcto cuando sería más fácil no hacer nada. Y que al final no se nos mide por lo mucho que logramos, sino por cuántos levantamos cuando han caído. Si esta historia te conmovió, si sentiste la fuerza de estos hombres y mujeres que desafiaron lo imposible, dale a me gusta. Ahora, comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó en este camino. Y si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana
te traemos historias reales que el cine nunca ha podido capturar por completo. Historias de coraje, sacrificio y humanidad en los momentos más oscuros de la historia. Y ya que has llegado hasta aquí, afrontando cada segundo de esta misión imposible a nuestro lado, no te detengas. El vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo revela otro capítulo secreto de la guerra. Otra operación que desafió todos los pronósticos. Otros héroes cuyos nombres han caído en el olvido, pero cuyas acciones cambiaron el curso de la historia. Haz clic ahora porque algunas historias no pueden esperar, y tú mereces conocerlas.